Esposa olvidada, capítulo 61. Ya todo terminó. Alessandro se rió con las palabras de aquel pirata. Aun cuando su magia estuviera agotada, él seguía siendo algo poderoso, y había algo que aquel pirata no sabía, y era que Abril tenía una habilidad inusual, no solo de sanar heridas, sino también de hacer que su fuerza, tanto física como mágica, se repusieran con gran facilidad al estar cerca de ella. En esos momentos, Abril lo estaba abrazando, y su magia había empezado a reponerse más rápido de lo que había pensado. Solo debía estar un poco más con ella y podría romper su barrera sin ningún problema. Eres un verdadero idiota al pensar que me has atrapado. Aunque quieras creer lo contrario, sabes que he ganado. Has agotado tu magia. Tardarás días en reponerte lo suficiente como para romper mi barrera y lamento decirte que no tienes tanto tiempo. Morirás antes de que eso ocurra y yo tendré el control total de los mares. Sigues soñando. Espero que sigas diciendo lo mismo cuando corte tu cabeza. Me pregunto qué tan grande será mi recompensa por tu cabeza. Recompensa. Así es. El rey Benovich estará feliz de saber que me he deshecho de toda la familia real del reino de Cosette, aunque dejaré viva a tu esposa. Ella es parte de la familia Benovich. Creo que el rey estará encantado de recuperar a su amada hija. Abril se estremeció al escuchar que sería enviada de regreso a su padre. Alessandro ignoró las palabras de aquel pirata, tomó el rostro de Abril entre sus manos y le dijo: No tengas miedo, eso no sucederá. Alessandro le dio un beso largo y profundo. Todos se quedaron muy sorprendidos al ver que el rey estaba coqueteando con su esposa en tal situación, y el capitán de los piratas se burló de él diciéndole: Despídete de tu esposa. Veo que ya te has dado cuenta de tu situación. Alessandro continuó besando apasionadamente a Abril, ignorando por completo al pirata y la mirada de asombro de sus caballeros. Cassian se molestó un poco y dijo: Lesan, no creo que este sea el mejor momento para que beses a tu esposa. Alessandro separó sus labios de los de Abril y le dijo: No, en realidad no podría ser un mejor momento. Respondió Alessandro con una sonrisa, mientras se ponía en pie. Él se había dado cuenta de algo. Estar cerca de Abril ayudaba, pero el contacto físico era aún más efectivo. Por eso la había besado. Mientras lo hacía, pudo sentir cómo toda su magia volvía, cómo era restaurada hasta la última gota de magia que había gastado. Alessandro usó su magia para deshacerse de la barra de aquel pirata. Él se mostró sorprendido. ¿Cómo has? Te dije que no podrías conmigo. Narrey intentó atacar a Alessandro, pero él lo bloqueó con su magia. Ante él sus ataques eran como los de un niño ante un adulto. Su magia era insuficiente. Narrey, al ver que estaba perdiendo, llamó a los demás piratas. Ellos se pusieron frente al rey protegiendo a su capitán. Los caballeros se unieron a la lucha y empezaron a atacar a los piratas. Cassian se acercó a Abril y le dijo a su hermano: Mata a ese desgraciado, yo cuidaré de Abril. La dejo a tu cargo, yo me desharé de esa basura. Cuando Alessandro empezó a abrirse paso entre la batalla, Narrey salió huyendo. Él sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganar y que lo mejor era salir huyendo, vivir un día más y esperar ganar la siguiente batalla. Alessandro lo siguió hasta la cubierta del barco. Antes de que Narrey abandonara el barco, bloqueó su camino con una barrera de viento, haciendo que chocara con ella como si de un muro se tratara. Él cayó al suelo. Alessandro se acercó. Narrey podía sentir la presión de su magia, el gran poder que poseía y que hacía unas horas estaba completamente vacío, y le dijo: Es imposible que hayas recuperado tu poder tan rápido. ¿Cómo lo has hecho? Tengo mi secreto, y ahora me gustaría que respondieras unas cuantas preguntas antes de que te mate de manera atroz. Narrey se arrastró por el suelo intentando alejarse. Alessandro le puso un pie encima, presionando las costillas con fuerza, y le dijo: El rey Benovich está detrás de los ataques a los barcos mercantes y la toma de esclavos. No te diré nada. Alessandro presionó con más fuerza las costillas de Narrey, haciéndolo chillar de dolor. Alessandro volvió a preguntar: Responde. El rey Benovich está detrás de los ataques a los barcos mercantes y de la toma de esclavos. No te diré nada.
Entonces haré que me lo digas. Alessandro hizo con su magia que el aire alrededor de Narrey se detuviera y empezó a extraer el aire de sus pulmones, una tortura lenta y dolorosa que hacía que Narrey rogara clemencia. Alessandro se detuvo y volvió a hacer la misma pregunta por tercera vez. Responde, el rey Benovich está detrás de los ataques a los barcos mercantes y la toma de esclavos. Narrey ya no podía soportar más tiempo. Él estaba dando bocanadas como las de un pez que se encontraba en la superficie luchando por respirar. ¿Vas a responder o dejo tus pulmones completamente vacíos? Te estás poniendo morado, no creo que puedas resistir mucho más sin respirar. Está bien, no te escucho, repítelo de nuevo. Está bien, te diré lo que quieres saber. Alessandro permitió que pudiera respirar. Narrey tomó varias bocanadas de aire. Alessandro, molesto porque no hablaba, le dijo: habla ahora o no volverás a respirar. Sí, respondió entre jadeo. El rey Benovich es quien nos ordenó que hiciéramos lo de los esclavos y que atacáramos a los barcos mercantes. Dijo que cuando vinieras teníamos que escondernos hasta que usaras todo tu poder para encontrarnos y cuando eso sucediera, que te atrapáramos y que le lleváramos tu cabeza. ¿Le hiciste algo a mi esposa? No, lo juro, no le hice nada, ya que es la hija del rey. No le he tocado ni un pelo. Alessandro se agachó, tomó a Narrey por el cuello, apretándolo con fuerza, y le dijo: voy a matarte con mis propias manos. Siéntete honrado. Te dije lo que quería saber. Esto es por haber secuestrado a mi esposa, por haberla hecho sufrir. Alessandro apretó con fuerza el cuello de Narrey, impidiéndole respirar. Él luchaba por zafarse, pero era inútil. Alessandro apretó su cuello hasta que la luz de sus ojos se apagó por completo. Una vez muerto, cortó sus manos y sus pies con su magia de viento. Después volvió hasta el calabozo donde estaban Abril, Cassian, los otros caballeros y los piratas. Cassian y los caballeros ya habían acabado con todos los piratas. Cassian cubría los ojos de Abril para que no viera aquella sangrienta escena. Alessandro se acercó a ellos, le dijo a Abril que cerrara los ojos y la tomó en brazos. Antes de salir de aquel barco, les dijo que revisaran el resto del barco y se aseguraran de que no hubiera más piratas, y que salvaran a los esclavos que tenían encerrados en la bodega. Él los había escuchado con su magia de viento, cuando la había usado. Alessandro llevó a Abril hasta el camarote del capitán. Al llegar ahí, la sentó en la cama que ahí había, pero ella no lo soltó. Ella seguía aferrada a su cuello con todas sus fuerzas. Él la abrazó y le dijo: ya todo ha terminado, ya estás a salvo, ya estás conmigo. Capítulo 62. ¿En qué momento pasó? Abril se quedó aferrada a Alessandro durante un buen rato, derramando lágrimas de alivio. Cuando pudo calmarse un poco y articular palabra, le dijo: gracias por venir a rescatarme, por no abandonarme. Alessandro tomó el rostro de Abril entre sus manos, limpió sus lágrimas y le dijo: tú eres mi esposa, siempre iré a salvarte, no lo dudes nunca. Ella quiso darle las gracias más que con simples palabras, así que le dio un beso y volvió a decirle: gracias. Alessandro la abrazó con fuerza. Él se quedó un rato respirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo, los latidos de su corazón que aún latían con fuerza. Él dio gracias a Dios por haber podido salvarla, por haber llegado a tiempo. En esos momentos, el deseo de protegerla creció aún más en Abril, el querer estar a su lado por siempre. Alessandro se preguntó en qué momento se había vuelto tan posesivo, en qué momento había empezado a preocuparse tanto por ella. Mientras Alessandro abrazaba a Abril, ella le dijo: lo siento. ¿Por qué te estás disculpando? Por todo. Si me hubiera quedado en casa, esto no hubiera sucedido. Alessandro le acarició el cabello y le dijo: no tienes por qué disculparte, no fue culpa tuya. Pero si yo no, en realidad, ellos solo querían llegar hacia mí. Si hay alguien que deba disculparse, soy yo, no tú. ¿Qué pasó con ese hombre aterrador? No tienes que preocuparte por él. Él no volverá a hacerte daño nunca más.
El barco comenzó a moverse. Abril se asustó pensando que era cosa de los piratas. Alessandro la tranquilizó y le dijo: Tranquila, no pasa nada, volvamos a casa. Alessandro recordó que Abril tenía heridas en las muñecas y los tobillos por culpa de las ataduras. Él deshizo su abrazo. Miró sus muñecas, estaban ensangrentadas. Buscó vendas para cubrir las heridas. Mientras ponía el vendaje en sus muñecas, le dijo: Lo siento, debí haber llegado antes. Abril negó con la cabeza. Llegaste justo a tiempo. Cuando llegaron al puerto, Alessandro le dijo: Espera un momento, ahora regreso. Abril tenía miedo de estar sola. Ella se aferró a la ropa de Alessandro y le dijo: No te vayas, por favor, no me dejes sola. Aunque ya hubiera pasado el peligro, Abril seguía muy afectada por lo que había pasado. Él la tomó en brazos y le dijo: Está bien, ahora cierra tus ojos. Alessandro salió del camarote del capitán. Cassian estaba liderando a los demás caballeros. Alessandro se acercó a su hermano y le dijo: ¿Puedes encargarte de esto? Sí, no te preocupes, puedes volver, yo me encargaré de todo. Gracias, hermano. Alessandro usó su magia de viento para elevarse al cielo y creó una criatura con su magia. Tenía la forma de una enorme ave. Mientras se alejaba del pueblo, Alessandro le dijo a Abril que abriera los ojos. Al hacerlo, ella se asustó al verse tan encima del suelo. Él le dijo: No te preocupes, no te dejaré caer, te lo prometo. Las palabras de Alessandro calmaron a Abril. Él le señaló con el dedo y le dijo: Mira. Abril miró donde él le estaba señalando y se quedó muy sorprendida al ver la luna reflejada en el mar. Se veía tan cerca que ella sintió que si se acercaban un poco más podrían tocarla. Me hubiera gustado mostrarte esto en otro momento. No importa, igual me encanta. Alessandro le dio un beso en la frente y le dijo: No puedo prometerte que no correrás ningún peligro en un futuro, pero prometo mostrarte la belleza del mundo y cuidar de ti. No dejaré que nada malo te pase. Abril abrazó con más fuerza a Alessandro. Esas palabras parecían sinceras. Ella las guardó en su corazón y dijo: Gracias. Y siguió mirando al horizonte. El mar parecía infinito y la hermosa luna reflejada en el agua, con miles de estrellas brillando encima de su cabeza. Y a pesar de todo lo que había pasado, Abril deseó que ese momento fuera eterno. Cuando llegaron a la mansión, Alessandro se percató que Abril se había quedado dormida. Él la llevó en brazos hasta la habitación y la depositó suavemente en la cama. Él puso una pomada en las heridas de Abril y volvió a colocar las vendas. Él la tapó con la sábana y acomodó su cabello. Ese día había sido largo, habían pasado muchas cosas y estaba feliz de que al final hubiera acabado bien. Alessandro estaba sorprendido con los poderes de Abril, ya que eran aún mayor de lo que él se había imaginado, y no podía permitir que nadie más supiera de ello, y todavía menos el rey Benovich. Él le había dado a Abril solo porque pensaba que era inútil, un despojo que no necesitaría nunca. Pero ella era un diamante en bruto, hermoso e increíblemente valioso si se llegaba a pulir. Si ella se mantenía a su lado, podría ser la diferencia entre ganar o perder la guerra. Ya no se trataba solo de usarla para curar la herida de Cassian. Ella podía hacer mucho más. Alessandro se quedó un buen rato velando su sueño, hasta que escuchó el sonido de pasos pasando por enfrente de su habitación. Debía de ser Cassian. Él salió y al verlo le preguntó: ¿Cómo ha ido todo? Bien, matamos a todos los piratas y los esclavos los hemos dejado en libertad. Había más de los que habíamos imaginado. Me alegro de que todo saliera bien. ¿Cómo está Abril? Está bien, solo tiene unas cuantas heridas por las cuerdas. Esto fue mi culpa, lo siento, Lesan. No es tu culpa. No dije nada de lo que estaba pasando. No, en realidad es mi culpa, Lesan. Desde que sufrí la lesión en mi pierna, ignoré todo, dejé de hacer mi trabajo y me encerré en mí mismo. He dejado de ser tu apoyo para convertirme en un lastre. Me convertí en un inútil. Aunque no puedo luchar como lo hacía antes, podía haberte ayudado en otras cosas, pero no lo hice. Dejé
que cargaras con todo tú solo. Ahora me doy cuenta de eso. No eres un lastre ni un inútil, Cas. Tú has dado mucho más por este reino, y seguiré haciéndolo. Ese es mi deber como príncipe del reino de Cosette.